¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, recibimos hoy al director de Uruguay 21, Antonio Carámbula, que le damos la bienvenida. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, estábamos conversando un poco recién de los parecidos que le encuentran muchas veces. Sí, a veces. ¿En los aeropuertos del mundo le dicen No, como el presidente de la FIFA? No tanto. Acá. No, en otros lados no va a pasar. No va a pasar. Vamos a hablar un poco de las exportaciones uruguayas, sobre todo de la colocación de productos al exterior y abrir oportunidades, que en parte es el objetivo de Uruguay 21, un instituto que asesora a los exportadores uruguayos. Y lo primero que se me ocurre preguntar, cuando preparaba la entrevista, es, estamos en un momento donde todos sabemos que el Mercosur está cuanto menos empantanado, políticamente ni que hablar, pero comercialmente también, Brasil con dificultades, Argentina con dificultades, Paraguay que no es un gran mercado para la colocación de productos. Venezuela También. Muy complicado también. Europa con esta situación del Brexit y las dificultades, estamos negociando un tratado de libre comercio que no se termina de concretar entre los bloques. ¿Eso obliga, las circunstancias obligan a que haya que golpear otras puertas por necesidad? Eso es permanente. La tarea del instituto es, como tú bien decías, tratar de mejorar la presencia en los mercados en que estamos y buscar nuevos mercados. Y con un foco fuerte en las pequeñas y la mediana empresa. Ese es el foco fuerte del trabajo del instituto en materia de exportaciones, apoyado sobre todo en el posicionamiento internacional de Uruguay a través del uso de la marca país. Es un poco en materia de exportaciones nuestro foco. Como tú bien decías, las exportaciones en materia de bienes se han enlentecido, disminuido respecto al año anterior. En el año 2015 tuvimos una baja de cercana a un 10% respecto al año 2014. Una baja controlada, esperada, ¿no?, a la uruguaya. Nosotros decimos a veces que nuestras estadísticas son como nuestra geografía, penilleras levemente onduladas. Nunca tenemos picos ni de crecimiento tremendos ni abruptos hacia abajo, ¿no? Y eran esperadas, pero sí tenemos una baja, sobre todo por dos razones básicamente. Una que tú bien explicabas y es problemas que tienen nuestros mercados. China, que hoy que es nuestro principal mercado, el año pasado el 20% de esas exportaciones de bienes, unos 9.000 millones de dólares que exportamos, el 20% fueron a China, y hoy China tiene un lentecimiento de la economía que ya quisiéramos tener por estos lados, ¿no? Estamos hablando de un 6,5%. Pero dejó de crecer a tasas chinas. Dejó de crecer a tasas chinas. Digamos, vivimos, como dicen en la economía, en la literatura económica hoy, China vive una nueva normalidad con una suerte de clase media, no como la nuestra, pero una suerte de clase media que apuesta más a bienes duraderos y que en materia de servicios ve con otros ojos temas como la salud y el turismo, pero que por un foco que le ha puesto al tema alimentario busca asociarse con cadenas alimentarias, y en eso es una fortaleza que tiene Latinoamérica y en particular Uruguay. Sigue siendo nuestro principal destino. Quizás lo que está pendiente en el caso de China sobre todo es atraer inversiones importantes y después podemos hablar un poco de eso. Nuestro segundo mercado es Brasil. Me voy a ahorrar de contarles la situación que está, pero el año pasado el 14% de nuestras exportaciones fueron a Brasil. Argentina, si bien hace años que andamos en el 4 o 5%, ya hace unos años, producto de su situación, de todas maneras, a partir del cambio de gobierno se generó un nuevo clima y sobre todo en materia de servicios, el turismo está funcionando muy bien y en eso tiene que ver la llegada de turistas argentinos. Seguramente no ha acompañado linealmente en el tema del gasto, pero es un aumento igual. También en materia logística, el hecho que se quiten las barreras que había al uso de nuestro puerto, eso también ha impactado favorablemente. Así que bueno, y después Estados Unidos, que es el tercer destino, se consolidó claramente como el tercer destino de las exportaciones de bienes. Un 7% de nuestras exportaciones van allá. Para que se hagan una idea, en el 2015 exportamos 634 millones de dólares, el 57% eran alimentos y bebidas. Esos 634 supusieron un crecimiento del 40% respecto al año anterior. O sea que si además a eso le agregamos que en materia de servicios, que Uruguay es un exportador hoy importante de servicios, no solo de los tradicionales, aclarábamos recién, ¿no?, turismo y logística, sino también de servicios globales, y turismo es el principal demandante de servicios en el mundo, y también para la región y para Uruguay, Estados Unidos pasó a ser un jugador muy importante. ¿Y cuál es la potencialidad de la producción de pequeñas y medianas empresas uruguayas en un mundo tan competitivo? En esto de, siempre se dice, Uruguay es un país caro para producir, caro para vivir también. ¿Cómo se hace para encontrar nichos de mercados en este mundo donde China también sale a colocar su producción, donde las grandes potencias están cada vez más ávidas de instalarse en todos lados? Sí, lo primero, es verdad, hay un tema, cuando hablamos de competitividad siempre tenemos la tentación de hablar
solamente, exclusivamente del tipo de cambio o de los costos. La competitividad se mide por muchos factores, ¿no? Y un país con una escala como la nuestra, que no puede competir en el mundo con volumen, tiene que necesariamente apostar a la calidad y a la diferenciación de sus productos. Y en materia, en algunos aspectos, incluso un commodity como la carne ha apostado a eso, sin duda. Por poner un ejemplo, no es el único en materia de alimentos, pero como dice el ministro Aguerre, Uruguay produce alimentos desde una perspectiva agrointeligente, sobre todo apostando también a la inocuidad de los alimentos, pero en el caso de la carne, que sigue siendo un commodity, compite con otros commodities y consigue sostener los precios a partir de fenómenos como la trazabilidad, el mejoramiento genético que ha tenido nuestro rodeo desde hace 100 años, la salud animal, la calidad de nuestros granos y nuestras pasturas, o sea que también ahí hay una apuesta a diferenciarse y a entrar en los principales mercados. Después hay un tema que tenemos que tener en cuenta, estos números que son positivos de Uruguay, el contexto de Uruguay de los últimos años es un contexto de crecimiento sostenido, por encima de la media en Latinoamérica, es después de Chile el país que ha traído más inversión extranjera directa, que es el otro motor que ha permitido el crecimiento del país y es otro de los trabajos que hacemos desde Uruguay 21. Bueno, en ese contexto, al mismo tiempo, Uruguay tiene justamente que apostar a ver cuáles son las condiciones para que las inversiones sigan llegando al país. Claro, pero hay un tema de escala también, por ejemplo, esto de Uruguay como país productor, tenemos una determinada capacidad por nuestra sí, no, pero propia densidad poblacional, por las escalas de nuestras empresas, entonces hay que apuntar bien a los mercados para no sobresaturar tampoco, para poder responder con las solicitudes de exportación. ¿Eso también es un riesgo al momento de abrir un mercado? No, totalmente. Hay que estar en condiciones de dar respuesta al mercado, de tener la producción necesaria. Bueno, a ver, nosotros somos un país con una escala, me refería a eso, una escala pequeña se podría decir, pero un país de 3 millones que produce alimentos para 30 millones, ¿no? Y eso pasa a ser importante. No, el otro tema al que me quería referir era que esa mejora en los números de Uruguay de alguna manera ha ido acompañada porque al considerarse Uruguay un país de renta media alta ha perdido preferencias, ¿no? Sobre todo en Europa, pero dejamos de acceder al sistema general de preferencias. Para que la gente entienda bien, a los países que se les considera de renta baja se le permite exportar sin cobrarles aranceles. Ahí está, algunos aranceles. Cuando Uruguay crece la economía por la llegada de inversiones, por el aumento de la economía. Sí, creciendo la economía y otros datos como el tema de baja la pobreza, son una serie de datos. Bueno, ahí ya salimos de esa categoría y ya nos cobran por ingresar. Y ahí tenemos que ir a firmar acuerdos. Ahí no hay otra. Tú bien decías sobre el tema del acuerdo con la Unión Europea, que ahora con la situación del Brexit de aquel lado y del lado de Europa y el nuestro, la situación de Mercosur, ahí estamos mirando con atención lo que pasa, pero valoremos positivamente que por primera vez este año se hizo un primer intercambio de productos, de lista de productos. Pero bueno, eso nos obliga. A modo de ejemplo, además, que es uno que manejamos habitualmente. El año pasado el presidente de la República, con un grupo importante de empresarios, visitó Japón. Uno de los objetivos es abrir el mercado de carnes a Japón. Y si nosotros logramos superar las barreras que tienen que ver con lo sanitario, que venimos muy bien, porque el producto, la carne uruguaya de calidad, y lo va a lograr, como lo ha logrado en todos los mercados en los que ha trabajado, vamos a entrar con aranceles superiores al 30%. Uno de los principales competidores en el mundo son Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda tienen ventajas en materia de flete, pues están mucho más cerca, pero además tienen acuerdos con Japón que le permiten que esos mismos productos que compiten con nosotros entren a aranceles del 9%. Si nosotros no vamos a la firma de acuerdos bilaterales de preferencia arancelaria, es muy complicado. Es un tema muy interesante porque usted sabe también lo que genera la interna del Frente Amplio, este tipo de cuestiones. Se habla y se conversa mucho sobre la importancia o no. Bueno, de hecho ahora está el tema el TLC de última generación con Chile y también genera ciertas resistencias. Nos tenemos que terminar de convencer de que es imposible o que se nos hace mucho más difícil colocar nuestra producción, generar puestos de trabajo, si no derribamos esas barreras que de alguna manera son ideológicas. Bueno, lo que nosotros queremos es derribar son las barreras arancelarias que nos permiten entrar. En lo que tiene que ver con los pasos de las resistencias internas. Los pasos que se han dado, todos los pasos que se han dado están alineados con lo que ha sido el programa del Frente. Después puede haber algún tema de interpretación. Yo acompañé al canciller en la mesa política del Frente, donde hizo una presentación de cuáles son los objetivos planteados, sobre todo en materia de acuerdos, y
toda la intervención se sostuvo justamente en que ese trabajo que se hace va alineado con lo que ha sido el programa. En el caso de Chile, nosotros ya teníamos un acuerdo amplio, este es un acuerdo de segunda generación que ya llega a otros niveles, pero con un país que está asociado al Mercosur y seguramente nos va a permitir accesos a otros mercados, sobre todo en el Pacífico, que nosotros tenemos necesidad de llegar. Pero le reitero, todos estos pasos se han dado alineados a lo que es el programa del Frente. Pues hay temas de matices, pero el canciller los ha planteado claramente. El acuerdo con Chile lo que permitiría es, por vía indirecta, abrir esos mercados, no va a facilitar el cobro de menor arancel para la carne uruguaya en Japón, pero lo que nos permite es sumarnos una cadena de valor para acceder a esos mercados del Pacífico. Sí, esa es una de las potencialidades que tienen este tipo de acuerdos, sin duda. ¿Y cuál otra? No, bueno, y después lo que son el aumento de comercio bilateral entre ambos países, por supuesto. Claro, porque no es un mercado ni que radique demasiadas inversiones, ni tampoco que el intercambio sea demasiado fluido, pese a que es un potencial mercado de unas cuantas millones de personas con un buen nivel adquisitivo. Bueno, a ver, es más grande que Uruguay, es una escala pequeña. De todas maneras, nosotros tenemos una inversión muy importante acá, que es una de las papeleras, ¿no? Chile, a partir de la segunda papelera que se instaló acá, es de capitales chilenos. ¿Y dónde están las mayores ventanas de oportunidades? ¿En qué otros lugares del mundo ustedes divisan? Esta semana, de hecho, estuvieron haciendo una especie de capacitación para poder abrir el mundo árabe, para que los... Lo interpreté yo así, ¿no? Era como una formación para los empresarios uruguayos que sepan divisar cuáles son las oportunidades que tiene el mundo árabe, que quizás ustedes están viendo que no están bien explotadas. Bueno, eso es algo que hacemos habitualmente. Talleres de acceso a los distintos mercados, enfocados a productos, enfocados a países. Por ejemplo, esta semana tuvimos el taller de acceso al mercado a Emiratos Árabes específicamente. Casualmente contamos con la presencia del embajador uruguayo en Emiratos Árabes, Nelson Chagán, que estaba acá por motivos particulares, y se enmarca en lo que va a ser la visita del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en los primeros días de noviembre a Emiratos Árabes. Y bueno, es un país en el cual tenemos un nivel de comercio bajo, unos 10 millones de dólares, pero donde detectamos oportunidades, por supuesto en materia de carne y derivados, pero también en materia de cítricos que ya estamos exportando. Semovientes, Uruguay es exportador importante de caballos enduro, por ejemplo, a Emiratos Árabes. O sea, hay oportunidades también en derivados de la silvicultura, algunos químicos. O sea, hay oportunidades ahí de aumentar el intercambio. Lo que hacemos es un taller en el cual invitamos a los exportadores y le hacemos una presentación de cuáles son las oportunidades. En el día de ayer, con el Instituto Nacional de Logística, hicimos un taller justamente que buscaba informar más sobre de qué manera mejorar el proceso exportador en materia logística y dar herramientas para mejorar los tiempos, acortarlos y los costos también. Lo hicimos junto con la Asociación de Despachantes de Aduana, eso es algo que reitero habitualmente. Y la semana pasada, siendo nuestro principal mercado, hicimos un taller de acceso al mercado chino, en el cual presentamos las oportunidades que hay en el mercado, sobre todo en materia de exportación, y convocamos a dos speakers, a dos testimoniales. Estuvo Nicolás Jodal, un exportador de servicios al mercado chino, y también Marcelo Seco de McFree, el frigorífico que está exportando también a China, donde contaron su experiencia. Esta es en el marco de lo que es la visita que se va a realizar en el mes de octubre a China para participar en un evento que se llama China LAC, que es el principal evento empresarial entre China y Latinoamérica. Se hace un año en Latinoamérica, un año en China. Este año toca en Tangshem, una provincia relativamente cercana una ciudad relativamente cercana a Beijing. Y ya está confirmada la presencia del canciller de la República, del ministro de Guerra y la ministra Cose. Estamos convocando a empresarios. La idea es tener una buena presencia porque está confirmado que el año que viene, del 2017, ese evento China LAC se hace en Uruguay, en Punta del Este, sobre fines de octubre, principios de noviembre, y como te decía antes, si bien China es el principal mercado en materia de exportación y seguramente tenemos mucho para crecer en ese sentido, una de las oportunidades que vemos ahí es lograr que mayores inversiones chinas lleguen al país. Estoy pensando en alguien que está del otro lado y que de repente tiene una pequeña o mediana empresa, un emprendimiento productivo, llamémosle así, alguien que está arrancando y está mirando la entrevista y dice, bueno, para mí esta historia de poder exportar a China es imposible, ¿no? O exportar al mundo árabe es imposible. ¿Es imposible? No, y hay herramientas. Mira, nosotros tenemos una serie de herramientas que en este momento están justamente en etapa de ajuste. Tradicionalmente el ProExport es una herramienta enfocada a pequeña y mediana empresa, que a partir de una comisión técnica que integran, además del Ministerio de Industria,
y la Cancillería. Bueno, nosotros integra el sector privado, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores, la Cámara Mercantil, evalúan distintas empresas, estamos hablando de pequeña y mediana empresa, y a partir de ahí se les da subsidios que les permite acceder a otros mercados, ya sea a participar en ferias o en misiones comerciales. Y esto está enfocado exclusivamente a pymes. En el marco del Sistema Nacional de Competitividad, que está a estudio en el Parlamento, ya fue aprobado en diputados, ya venimos trabajando de manera del año que viene tener un programa un poco más armado, que lo que busca es justamente promover la internacionalización de la pequeña y la mediana empresa, que es de los sectores más dinámicos del país. Y ahí hablamos no solo de bienes, por supuesto que hablamos de productos, pero también de servicios. Prácticamente la mitad de las empresas que se acercan, de las pequeñas y medianas empresas que se acercan al instituto para buscar internacionalizarse, son empresas de servicios. Uruguay es un importante exportador de servicios, te comentaba, tenemos servicios tradicionales como el turismo, la logística, el transporte, pero Uruguay es un importante exportador de servicios globales, a través de sus pequeñas y medianas empresas, pero además a través de empresas importantes que existen en el país. Empresas globales llegan al país, se instalan y desde acá exportan servicios a otros. Por ejemplo, centros de servicios compartidos. Esto, si me das un segundo, tiene varias ventajas. Es inversión extranjera directa que llega al país, puestos de trabajo nuevos, bien pagados, que se generan y que no estaban en la economía. Dejan una cultura de trabajo importante, estamos hablando de empresas globales que llegan al país, son sectores más resilientes a las crisis regionales, porque en realidad exportan a todo el mundo, yo te hablaba hoy de Estados Unidos, y además hace una contribución muy fuerte al posicionamiento de la marca. Cuando nosotros salimos al mundo a hablar de Uruguay como destino de inversiones, te imaginas que no es lo mismo decir que en Uruguay existen empresas globales instaladas como Tata Consulting o como la BASF alemana, que no tenerlas. Eso ya es un plus, y esas empresas que eligen Uruguay para instalarse en función de la estabilidad macroeconómica, de la seguridad jurídica, de la ley de promoción de inversiones, de que tenemos el grado inversor, esas empresas eligen al país y desde acá se instalan y dan servicios a todo el mundo. ¿Y qué deberíamos hacer para que más de esas empresas se instalen? Bueno, Uruguay 21 presentó este año una encuesta, se realizó a partir del año pasado con equipos consultores. Esta empresa justamente fue dirigida específicamente para inversión extranjera directa instalada en el país. La idea era saber qué estaba pasando, hacer más amigable el entorno de negocios, el proceso de instalación y ver de qué manera podíamos ayudar justamente para que estas empresas sigan reinvirtiendo. Y ahí nos dieron datos interesantes. Lo primero, que la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, la rentabilidad y la ley de promoción de inversiones, los estímulos fiscales eran claves. Hay una conformidad... Sí. Un paréntesis. Dale. Estos datos, sí, que son reveladores, porque son las empresas mismas las que están diciendo, bueno, miren lo que nosotros necesitaríamos, ¿son manejados a nivel político? Digo porque usted lo conoce también. Insistentemente se habla de los retoques que hay que hacer a la ley de inversiones, de si vale la pena que el país destine tanto dinero a exonerar a estas empresas que se instalan, si no se instalarían igual, si no tuviéramos esas exoneraciones, si tuviéramos menos. ¿Cómo se maneja esto de manera política? Y ha funcionado. A ver, esta encuesta fue lanzada en una conferencia de prensa con el ministro de Economía y los datos están a disposición. Quiero recalcar que había conformidad generales. Hay algunos temas de infraestructura, sobre todo carretera, en que hay que mejorar, y el plan de infraestructura que lanzó el gobierno de alguna manera va en esa línea. Nosotros somos absolutamente partidarios, creemos que la ley de inversiones es una herramienta formidable que ha permitido justamente que una de las razones que explica ese crecimiento sostenido que ha tenido Uruguay sea justamente la llegada de inversión extranjera directa al país. Hoy Uruguay tiene niveles de inversión similares a países de la OCDE, a pesar del lentecimiento que tuvimos el año pasado, pero el año pasado recibimos unos 1.500 millones de dólares de inversión extranjera directa, eso es más de un 3% del Producto Bruto, y son niveles a los cuales Uruguay no estaba acostumbrado y que sin duda son los que han colaborado a ese crecimiento. Pero entonces sería una mala señal si eventualmente mañana se rediscutiera o si se modificara ese régimen. Para las empresas hablo. A ver, nosotros pensamos que sí. Desde el Instituto pensamos que es una herramienta formidable y creo que estamos alineados con el Ministerio de Economía.
A ver, esta ley ha sido modificada. Primero es una ley que fue creada por el Frente Amplio, eso hay que decirlo. Y eso habla bien del país, porque la estabilidad de las políticas es importante. Pero ha tenido algunos ajustes en función de mejorarla y en función de las nuevas condiciones. Por ejemplo, hay una matriz que trata de ser lo más objetiva posible, que mide el aporte a las exportaciones, el aporte en materia de empleo, el aporte a la descentralización del país, y que en función de eso se exonera una serie de impuestos. Por ejemplo, en un primer momento, cuando medía el tema empleo, era exclusivamente la cantidad de empleo. Hoy mide también la calidad del empleo, o sea, se ha ido ajustando. De hecho, se premia de acuerdo a cuál es el nivel de remuneración que recibe los trabajadores. Ahí está. Entonces, justamente se puede mejorar. Ahora, si me preguntas si la ley ha sido importante, no tengo dudas, y la encuesta sí lo muestra. El dato que sí quiero marcar, que es muy importante también, es que habla de la confianza que tiene el mundo en Uruguay. Bueno, recientemente la emisión de bonos globales, históricamente por las bajas tasas que permitió hoy vender bonos al 2027 y al 2050, las tasas más bajas en la historia del país o en la historia reciente del país, hablan de esa confianza, el mantener el grado inversor. Bueno, en esa encuesta que hicimos, en un país en el cual hay esta ley, da mucha facilidad, la ley de inversión da muchas facilidades para el movimiento de las utilidades, como ustedes saben, más del 60% de las utilidades se reinvierte en Uruguay. Es el país, en el año 2014 fue el país que mayor reinversión de utilidades tuvo en Latinoamérica, y en el año 2015 el segundo después de México, y eso es sin duda una muestra de confianza inequívoca en Uruguay. Claro. ¿Y dicen algo sobre la educación y sobre la formación de nuestra mano de obra? ¿Es un problema para las grandes multinacionales que quieren instalarse en Uruguay? No al nivel de lo que se está planteando en la discusión. Uruguay tiene cuando hablamos de talento, en esos casos tiene una fuerza del trabajo flexible, adaptable y en algunos aspectos capacitada. Las dificultades que tenemos son en la cantidad de algunos sectores. Por ejemplo, justamente el sector de la exportación de servicios globales, en lo cual nosotros hacemos foco ahí en salud y farma, en arquitectura e ingeniería, en las TICs, ¿no? Tecnología de Información y Comunicación, y después en lo que son los servicios corporativos. Sobre todo en TICs tenemos alguna carencia en la cantidad, y uno de los frenos que está teniendo hoy el crecimiento de ese sector es la falta de mano de obra, pero no está asociado con la discusión, sino que es un sector que ha crecido mucho, y si bien hoy hay mucha más oferta de carreras y muchos más jóvenes estudian, se enfocan en esas carreras, tenemos dificultades. Por eso es que vemos, sobre todo asociado a las empresas que se han instalado en zona franca, muchos extranjeros se ven en algunas zonas, y sin duda en Sudamérica, por ejemplo, tú vas y ves, escuchar mucho hablar en inglés y extranjeros de India, por ejemplo, que tienen que ver con esa necesidad que tiene el país de ampliarse en esa materia. Bien, Antonio Carámbula, director de Uruguay 21, se pasó rápido, así que volveremos a conversar seguramente cuando estemos en la previa de estos eventos, como por ejemplo el de China, que parece bien interesante, por cierto. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.